noticias, momento de hablar de salud, de la gestión que viene realizando este sector importante, porque además se cumplen ya 2 años del anuncio del primer paciente cero por COVID-19 y esto nos hace reflexionar. Omar, ¿cuánto hemos avanzado en inmunización, en vacunación? ¿Cuáles son las brechas? Pero sobre todo también, ¿cómo nos encontramos hoy? De eso conversamos con el exministro de Salud, Víctor Zamora. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Joana, Omar. Muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Estos últimos días se han escuchado declaraciones que pueden generar preocupaciones porque, por ejemplo, las vacunatones han sido algunos sistemas que han estado dando buenos resultados, en los cuales las personas podían acudir de acuerdo a sus horarios, poder ir también a diversos distritos, en fin, una serie de factores. Pero estos serían sistemas que aparentemente se estarían eliminando. ¿Qué estaría pasando bajo las decisiones en los sistemas de vacunación en estos momentos? Bueno, en primer lugar hay que poner las actividades de vacunación en el contexto de un país como el nuestro, ¿no? Plurinacional, pluriétnico, pluricultural, de diversa geografía, en la cual las poblaciones tienen que ser alcanzadas con distintas medidas hechas de acuerdo a su vida económica, a su vida social, a su vida cultural. Las vacunatones en su momento cumplieron un enorme rol en la campaña de vacunación porque se pusieron especialmente en los lugares de altísima concentración poblacional, las grandes urbes, para poder alcanzar a la mayor cantidad de población en horarios extendidos inclusive. Pero una vez que ya hemos llegado en las grandes urbes, especialmente al 80%, queda un 20% difícil de alcanzar. Normalmente son comunidades rurales, alejadas, y en términos poblacionales son poblaciones que para ellos es difícil llegar a un lugar de vacunatón por su actividad económica. Te pongo un ejemplo. Un estibador que tiene que llegar a su trabajo a las 4 de la mañana, sale a las 10 de la noche, es muy difícil que esa persona vaya a un vacunatón, incluso con horario empleado, porque normalmente va a ser un trabajador informal. A esas personas, o sea, el anterior ministro hizo un giro en la estrategia y le puso esta denominación de a tu alcance, ¿no? La vacuna que la vacuna busque a las personas antes que las personas busquen la vacuna, ¿no? A tu encuentro. Eso significa que la vacuna tiene que llegar a esas poblaciones. Eso tiene que ponerse énfasis ahora en ¿no? Que el vacunatón, el enorme establecimiento, sino pequeñas vacunatones en el barrio, en la canchita, cerca de la parroquia, incluso en los colegios que ya se van a abrir, en el mercado, en los paraderos. Para eso se necesita renovar y ampliar la contratación de personal, que fue una de las razones por las cuales la anterior directora de inmunizaciones renunció, porque de sus 6.000 brigadistas solamente le habían aprobado contratos para 2.000. Y eso tiene que ser revertido. Justo sobre ese punto, doctor Zamora, muy buenos días ante todo, Omar Marín. Muy buenos días. Lo saluda. Esta semana entendemos que la principal preocupación de la gestión y del gobierno en general debería ser continuar con el proceso de vacunación, no olvidar que todavía estamos en una pandemia. Sin embargo, esta semana escuchamos al ministro de Salud, Hernán Condori, salir en un video editado a tirar barro a sus antecesores. Incluso usted podría, no lo nombró, pero puede estar incluido porque usted formó parte, de lo que fue los primeros meses de esta pandemia durísima. Entonces, vemos al ministro más enfocado en defenderse, en permanecer en el puesto de todas las cuestionamientos que hay de diferentes frentes. Bueno, efectivamente, lo que el presidente Castillo nos ha puesto en una situación que no estábamos a inicio de este año. Estábamos enfocados justamente en la vacunación, cómo hacerla más, que llegue a más gente en menor tiempo posible, ampliando incluso las edades para la vacunación, incluyendo a los niños, pensando en una cuarta dosis. Con el nombramiento de este ministro, la agenda ha cambiado. Estamos ante un ministro que genera dudas acerca de su capacidad de gestión. Ahora ya no hay tantas dudas, está demostrado que toma decisiones arbitrarias, inclusive de la ampliación de los aforos, sin ninguna evidencia que así lo sostenga. En segundo lugar, en materia, ya sale a hacer una serie de afirmaciones irresponsables,
en relación con las anteriores gestiones, que dan cuenta, además de su desconocimiento de cómo es la gestión de procesos tan complejos como son la compra de unidades de cuidados intensivos, incluso la propia compra de las vacunas. Y en lo político, ¿qué es lo que tenemos ahora? En vez de estar unidos para culminar el proceso de control de la pandemia e iniciar el tratamiento de los desplazados por otras causas, cáncer, los niños que no han sido vacunados, etcétera, estamos generando por este ministro enfrentamiento. No teníamos eso, Omar. Estábamos enfocados en la vacunación y el presidente Castillo es responsable de haber puesto un personaje de estas características al frente del sector. Bueno, la designación de Hernán Condori como ministro de Salud ha generado además una serie de renuncias y con esto la licenciada Gabriela Jiménez nos comentaba también que se han reducido el número de brigadas. Conversábamos más temprano con la nueva licenciada, la señora María Elena Martínez. Ella nos ha dicho que a nivel nacional hay 9.500 brigadas. Este número, digamos, es el suficiente para realizar este encuentro vivienda a vivienda, de poder ir justamente a aquellos grupos que no han recibido sus dosis. ¿Estamos, digamos, en las cifras adecuadas o necesitaríamos un equipo humano mayor? Bueno, la licenciada Martínez felizmente es una persona altamente calificada, con enorme experiencia al frente de campañas de características. Y creo que ella tiene el suficiente profesionalismo para habernos dicho que esa cifra le es suficiente para la vacunación COVID. Pero nos falta la vacunación de todos nuestros niños, de todas nuestras gestantes y de todos nuestros adultos mayores para otras enfermedades. Para eso se necesita reforzar a nuestro equipo de vacunación. La vacunación no es una tarea sencilla, felizmente tiene cerca de 40 años de inversión sostenida, es toda una institución, está bien organizada, pero necesita inyección de recursos. Por lo tanto, yo creo que la licenciada correctamente responde que probablemente para COVID, para este 20%, sea suficiente, pero para toda la agenda de inmunizaciones del país, no lo creo así, necesita un refuerzo. Ahora, yendo a algunas medidas que se han flexibilizado, usted mencionaba lo del 100% de los aforos, pero entiendo que hay una discusión en este momento a la interna del ministerio y también en otros países sobre el uso de las mascarillas, ¿no? Ya varios países han retirado la obligación de usar mascarilla en ambientes abiertos. ¿Cuál es su opinión? ¿En qué situación nos encontramos en el Perú y si esto se podría aplicar ya? Bueno, en el Perú tenemos algunas incoherencias, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con que ya se deje de utilizar mascarillas en espacios abiertos por los altos niveles de cobertura vacunal y los bajísimos niveles de contagio en lugares abiertos. Estamos hablando del parque, la playa, la calle. Salir a correr con una mascarilla es sumamente dificultoso. Sin embargo, sale una norma, por ejemplo, para los ciclistas, en la que se le obliga a usar mascarilla, ¿no? No tiene sentido. Mientras que, por otro lado, la reducción del control de los aforos está bien en lugares donde hay altísimos niveles de cobertura vacunal y se puede controlar la vacunación. Pero no está bien en Puno. En Puno se ha llegado recién al 50% o 60% de la población vacunada con 2 dosis. Una medida no puede ser nacional, tiene que ser para cada región, para cada provincia, para cada realidad. Entonces, dicho esto, yo creo que el ministro debe hacer un esfuerzo por justamente crear medidas hechas, valga la redundancia, a la medida de la sociedad a la cual está dirigida. Toda la selva peruana, las coberturas vacunales son muy bajas. Volviendo a Puno, en este momento, con 3 dosis, en Lima estamos aproximadamente al 35%. En Puno estamos al 10%. O sea, en Puno todavía estamos lejos de tener una sociedad segura allí. Por lo tanto, tienen que volver a revisar las normas que están estableciendo. Con mayor riesgo todavía, Omar, si me permites, he leído una noticia, no la he logrado confirmar, que se estaría pensando en obligar a los niños que tengan su dosis completa de vacunación contra la COVID para regresar a la escuela. Eso es un error. Si es que se está pensando eso, es un error. No hay una sola sociedad en el mundo que esté exigiendo vacunas, cualquier vacuna para ingresar a la escuela y menos COVID-19. Entonces, cualquier persona que esté pensando eso está induciendo al ministro a cometer un error.
Doctor Zamora, una última consulta con relación a lo que usted ha mencionado, porque ha dicho de algunas regiones, como por ejemplo Puno, pero también está Loreto, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios. Son 5 regiones en total en las que los sistemas de vacunación, nos referimos a COVID-19 específicamente, parecen no dar ningún tipo de resultados, es decir, van muy retrasados en el porcentaje, tienen una brecha bastante alta en diversos grupos etarios. ¿Qué estaría pasando en estas regiones? Bueno, justamente para eso se hacen la que el ministro llama consultorías de mala manera. Se tiene que hacer investigar y responder la pregunta que tú haces. ¿Es un problema de acceso a los servicios? ¿Se queda muy lejos? ¿Es un problema de abastecimiento de las vacunas? ¿No les estamos enviando las vacunas? ¿Es un problema de personal? ¿No se dan abasto para atender a todas las personas? ¿Es un problema cultural? ¿Están rechazando las vacunas? Y si es esto último, ¿quiénes lo están haciendo? Son los jóvenes, los adultos, las mamás, los papás. Entonces, ¿es una falla de la comunicación? No lo sabemos, porque nos falta ese dato. Se debe hacer una investigación específica en toda la zona de la selva, incluyendo Puno y Madre de Dios, para poder identificar cuáles son las barreras que están impidiendo alcanzar los niveles óptimos de vacunación que tiene no solo Lima, Ica, Ancash, La Libertad, Arequipa, que han alcanzado excelencia en materia de cobertura de vacunación. Entonces hay que investigar, Joan, hay que investigar para poder adecuar nuestra campaña. Perfecto, doctor Zamora, muchísimas gracias por la entrevista. Víctor Zamora, exministro de Salud. Son las 9:30.